Cerca de 2 millones de alumnos se han visto afectados por el retraso en el cumplimiento de la entrega de útiles escolares. El motivo de la demora tendría que ver con el proceso de licitación de los proveedores, aseguraron desde la JUNAEV. Incluso un grupo de parlamentarios han propuesto una comisión investigadora. Claro, estamos ya por comenzar el segundo semestre y todavía no tienen los útiles escolares. Para conversar sobre este tema estamos con Marcia Rafael, diputada de Renovación Nacional e integrante además de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputada? Muy buenas tardes. Cristian, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para que podamos conversar de este importante tema. Sí, importante tema, trascendente tema además, porque aquí claramente, diputada, aquí hay una vulneración de derechos, el derecho a la educación, por una parte, por otra parte, hay un perjuicio a los padres que recibían ese kit de útiles escolares porque nos imaginamos que tuvieron que gastar recursos que muchas veces no tienen para poder entregarle los útiles escolares a sus hijos. ¿Cuál es la explicación que han tenido ustedes más allá de la autocrítica que hizo la directora JUNAEV? Cristian, yo quiero partir con lo que tú señalabas inicialmente, que este claramente es una vulneración de los derechos del niño para la educación. Pero no solamente esto, estamos hablando de falta de útiles escolares, estamos hablando de falta de matrículas al inicio del año, jóvenes y niños que no pudieron estudiar, estamos hablando también de raciones alimenticias mal entregadas, con un preinforme de la Contraloría, pero avasallador respecto a las irregularidades que existen. Entonces, claramente estamos frente al peor momento de la JUNAEV, en donde existen muchas denuncias y que la Contraloría General de la República también, es cierto que es un preinforme, pero ha dado ya alguna respuesta y algunas señales respecto a eso. Entonces, sí, sin duda, nosotros tenemos mucha preocupación por este tema tan importante y lamentablemente las explicaciones que da el gobierno primero, el gobierno todavía no ha dado explicaciones, las explicaciones las está dando de alguna manera bastante livianas. La directora de la JUNAEV señalar que los pagos, si se paga de más, no importa que se pague de más o de menos a los proveedores de las raciones alimentarias, sino que al final del año, del periodo, se ajusta y tienen que volver los recursos. Sí, como extraño. Sí, diputada, solamente para ordenar un poquitito y contextualizar para que la gente entienda bien este caso. Se conoce un preinforme, tal como usted comenta, por parte de la Contraloría General, donde se detectan algunas deficiencias en la asignación de las empresas que proveen de alimentos para las colaciones de los alumnos. Dentro de este contexto, también el ex director de JUNAEV, el señor Toá, da cuenta de este retraso y de la no entrega de estos kits de útiles escolares y se produce ahí el cuestionamiento y sale a responder entonces la directora de JUNAEV. Vamos a tocar el tema de las asignaciones o de las licitaciones de los alimentos, pero en el caso particular de los útiles escolares, claro, se han escuchado ciertas explicaciones que tienen que ver también con un proceso de licitación que tuvo algunos inconvenientes y que esto se va a producir este año solamente porque el otro año no es así, pero que esto sea 2 años. Y es la explicación que se ha dado al general de la población, pero usted como parlamentario y como miembros de la Comisión de Educación, ¿han tenido alguna otra respuesta, alguna otra explicación con respecto a esto que se vive? No, Cristian, mira, esa es la respuesta oficial de la directora de la JUNAEV, que efectivamente señala que la licitación se declaró desierta, por lo tanto no pudo otorgarse el kit de útiles escolares y que finalmente este semestre, el segundo semestre del año escolar, se hace una nueva licitación y van a tener los alumnos su kit escolar. La verdad es que a mí me parece una respuesta pero demasiado liviana para la importancia que tiene esto, porque eso, Cristian, no es gestión. Se hace una licitación y se declaró desierta y punto, y no llega a los útiles. O sea, claramente aquí hay una falta de gestión de parte de la directora, pero que de verdad deja bastante que desear. Aquí el resumen y el resultado es que hoy día los estudiantes de nuestro país no les ha llegado el kit escolar. Sí. ¿Y qué pasa? Yo me pregunto, ¿y qué pasa si la licitación ahora nuevamente se declara desierta? Eso significa que no van a tener en todo el año, porque aunque se tenga una licitación, estamos hablando de que los kits van a llegar a mediados del segundo semestre. O sea, prácticamente todo el año escolar no van a tener útiles escolares los jóvenes. La verdad es que ya los tienen, porque seguramente han tenido que adquirirlos. Pero lo que el Estado planifica para entregarle, a producto de una mala gestión de la directora de la JUNAEV, hoy día los niños y los jóvenes no tienen esos útiles escolares.
Sí, desde Junaev han sostenido que cuando entren a clase los alumnos ya de vuelta a las vacaciones de invierno van a tener estos kits escolares, pero obviamente es un retraso que es inexplicable, o sea, partir el segundo semestre recién con los útiles escolares. Diputada, para que la gente también sepa, se declara desierta esta licitación. ¿Tiene la facultad la Junaev ante una situación de complejidad, de emergencia, si se quiere decir, porque tener los útiles escolares o no tenerlos, más bien es una situación de emergencia en el momento de ya iniciar el año escolar, de poder haber ejecutado, por ejemplo, una asignación directa a otra empresa ante un momento complejo y así haber tenido esos materiales? A ver, el sistema público lo que te señala es que tienes que licitar 3 veces y una vez que existen 3 licitaciones, pudieses adjudicar en asignación directa. Pero la verdad es que estamos en julio, o sea, primero la licitación ni siquiera se hace en marzo, se hace a comienzos del año. Por lo tanto, ya podrían incluso haber habido 3 licitaciones, que no las hubo. O sea, tenemos una licitación y estamos en julio. Yo quiero insistir en eso. Aquí no hay una respuesta adecuada a tanta negligencia para los estudiantes. Ahora, diputada, vamos al tema de la asignación de también licitaciones con respecto a empresas que proveen de alimentación. ¿Cuál es el conflicto que se ha generado acá en torno a estas empresas que proveen de alimentos? Mira, partamos desde la génesis de esto. Sí, ahí tuvimos una pequeña desconexión con la diputada Marcia Rafael, quien es de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, porque, claro, estábamos analizando el tema que se va a conocer la semana anterior, que da cuenta de 2 problemáticas muy relevantes que tienen que ver con la no entrega de kits de útiles escolares, pero también con un preinforme de la Contraloría General de la República, donde da cuenta de una serie de irregularidades en Junaev, esto debido a cambios en los contratos de licitación de los servicios de alimentación, esto durante el año 2022. Hay crítica al primer punto que yo señalaba, a este segundo también. Hay problemas en la asignación, en empresas que modificaron ciertos datos de acuerdo al preinforme de la Contraloría, y eso también habría un perjuicio que es millonario. Se habla entre 12.000 y 16.000 millones de pesos, diputada. Sí, mira, lo que te estaba señalando yo es que esto comienza hace un año atrás en la acusación constitucional al ministro de Educación, el ministro Ávila, y ahí surge una denuncia de un exdirector de Junaev, el señor Acevedo, que señala esta cifra importante a considerar de 30 colaciones con que costaron 3.500 millones de pesos. Producto de eso, nosotros claramente tuvimos que, como estamos informados al respecto, había que hacer algo y presentamos esto a Fiscalía. No lo presentamos a Contraloría porque el señor Acevedo lo presentó en Contraloría. Y producto de eso, finalmente sale hoy día, se evacuó un preinforme de la Contraloría, y que la verdad es que es devastador, porque señala modificaciones de contrato, cambios en el mecanismo de pago, periodicidad de reajuste de los precios, y nada de estas decisiones son con toma de razón. Cuando decisiones de ese tipo, decisiones administrativas, la Junaev tiene la obligación de cada decisión enviar la Contraloría para toma de razón. Eso no se hizo. Por lo tanto, la Contraloría es la que señala que esto ocurrió. Una última pregunta, diputada, perdone que ya se nos acaba el tiempo, y tiene que ver con el perjuicio que hay para el Estado, para el fisco, entre 12.000 y 16.000 millones de pesos se habla. Y a propósito de eso, ¿ustedes confirman la solicitud de una comisión investigadora? Sí, es posible hacer una comisión investigadora, pero muchas veces yo creo que nosotros lo que estamos haciendo ahora, fuimos a Fiscalía, reactivamos esta acusación que hicimos el año pasado, seguramente en los próximos días vamos a ir a Contraloría nuevamente para profundizar este tema. ¿Y sabes por qué, Cristian? Porque creemos fundamental que esto es sumamente importante. Estamos hablando de muchos recursos. Claro. Tú sabes que el servicio de Junaev tiene un 1,5% del presupuesto de la nación. Muy alto. O sea, son muchos recursos. Las licitaciones que se hicieron para el periodo 2021-2024 son billones. O sea, es mucho recurso. Entonces, es difícil entender que exista poco control sobre un servicio que maneja tantos recursos, que se hacen licitaciones y licitaciones para todo el país.
Yo creo que aquí tiene que haber una reestructuración de esto, tiene que haber procedimientos de control más exhaustivos, tiene que haber auditorías tal vez todos los años. Yo creo que tiene que haber un cambio en el proceso y en el procedimiento administrativo para poder controlar y fiscalizar los recursos de FUNAER. Muy bien, diputada, le queremos agradecer estos minutos junto a nosotros. Que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, Cristian. Buenas tardes. Y nosotros nos vamos a un alto y ya regresamos con más noticias.